Hoy mismo la Super 7. Bien, ya estamos de regreso. Hoy mismo la Super 7. Como les hemos informado, Magín Díaz es nuestro invitado central en la mañana de hoy. Magín Díaz ha venido desarrollando en este último año una importante participación de manera muy selectiva en medios de comunicación para manejar información, para orientar y para expresar su opinión sobre el acontecer económico, el desarrollo de la situación a nivel mundial. Como recuerdan, Magín Díaz ocupó el importante cargo de director de impuestos internos en la República Dominicana. Nos da mucho gusto tener a Magín Díaz, que hoy es que me entero, que es ingeniero industrial, pero evidentemente... Pero también doctor en economía. Pero evidentemente un economista de la izquierda a la derecha. Buenos días, Magín. Bueno, aquí estamos nuevamente. Gracias por invitarme. Comienzo una inquietud sobre el movimiento de los precios del dólar que bajaron de la barrera de los combustibles, bajaron de la barrera de los $100. ¿Cómo se proyecta esto, la incidencia que esto tiene y cómo es la marcha de la economía y de las finanzas del gobierno a partir de ese sacrificio económico que lleva el gobierno en las costillas, para usar un término popular, por estar subsidiando el aumento del petróleo? Bueno, yo creo que lo primero que refleja es que los economistas no sabemos nada. ¿Por qué? Porque hace un mes y medio, 2 meses, los principales bancos de inversión estaban pronosticando un petróleo en $130. 130. Eso quedó muy claro. Obviamente van pasando muchas cosas, pero el día de ayer el petróleo estaba a $90 en el mercado internacional. Puede ser que eso esté reflejando que se espera una recesión en Estados Unidos, el aumento de las tasas de interés. O sea, han pasado cosas en estos 2 meses que han hecho que el precio baje. Ahora, el resultado final es que son excelentes noticias para el gobierno. ¿Qué significa eso para República Dominicana? Eso no, a $90. Bueno, el gobierno destinó más de 25.000 millones de pesos por ahí. Estoy hablando de memoria en el primer semestre. Entonces, si el precio se mantenía por encima de $100, el subsidio para mantener los precios de los combustibles al consumidor congelado iba a superar los 50.000 millones de pesos con toda seguridad. Entonces, es un alivio claramente para el gobierno. Obviamente, nada más tiene una semana, pero parece que la tendencia es que se quede por ahí o no vaya a subir a los niveles que estuvo hace varias semanas. Entonces, hay un alivio para las finanzas públicas. Eso permite que el gobierno destine ese dinero a otras cosas, a gasto social o a lo que sea, y es posible que bajen si el petróleo sigue bajando más, que bajen los precios al consumidor. Ahora, lo que sabemos es que ahora no van a subir, porque está en el rango más bajo de cuando el gobierno empezó a subsidiar o empezó a subsidiar más agresivamente en marzo, cuando el presidente dio su discurso. Café Santo Domingo, Magín, por favor. Sí, claro. Cafecito por aquí, mire, Carolina nos lo lleva el suyo. Gracias. Magín, hablaba de las expectativas de recesión. Es un claro componente de por qué el precio del crudo ha estado moderando la salsa. No es que está bajo, sino que las salsas se moderaron por las expectativas de recesión que tienen y proyectan los principales bancos de inversión en Estados Unidos. Algunos dicen que ya Estados Unidos está en recesión técnica. El gobierno de Biden se niega a asumir esto. Un poco, explícanos de qué va esto, qué es lo que quiere decir recesión técnica, por qué el gobierno puede negarse a asumirlo y qué significaría en términos reales para la economía estadounidense y los efectos de República Dominicana si Estados Unidos o está o cayera eventualmente en una recesión. Mira que lo que pasa, en Estados Unidos desde hace décadas hay un convencimiento, y la clase política así lo asumió, de que quien le pone fecha a las recesiones es un organismo independiente, que es un centro de investigación, que es el National Bureau of Economic Research. Desde hace décadas ellos tienen un comité donde hay 7, 8 de los economistas académicos más prestigiosos del mundo,
¿Es el gobernador de la FED? No, son economistas de universidades. Pero ha estado Ben Bernanke en ese comité, economistas de Harvard, de MIT, de Chicago, de Stanford. Ese es el centro de investigación más prestigioso que fue fundado en 1920. Ellos son los que dicen cuáles son las fechas de la recesión. Ahora, ¿qué pasa? Ellos ponen la fecha de la recesión a veces un año después. Ellos ven los datos porque necesitan información y dicen, bueno, en el 2021, en enero, empezó una recesión, pero ya estamos en el 2023. Entonces, en los años 70, el jefe del Buró de Estadística de Estados Unidos publicó un artículo en el New York Times donde dijo, esa es la forma correcta de saber cuándo son las recesiones, pero necesitamos indicadores prácticos, rápidos, para que los políticos y los analistas sepan qué está pasando. Y él dio como 5 indicadores rápidos. Y el primero de ellos es, si el PIB cae 2 trimestres consecutivos, eso es una recesión. Pero también dijo otro, lo que pasa es que en el tiempo los otros se fueron olvidando. Él dijo ese del PIB, pero dijo que el desempleo sea más de 6%. El caso ahora. Que eso no está pasando. Entonces, el hecho de que caiga el PIB 2 trimestres poco, no significa que haya una recesión. ¿Por qué no hay una recesión? Y yo creo que no, aunque algunos analistas sí lo dicen, porque el desempleo está en su nivel histórico más bajo. 3.5. 3.5%. Entonces, lo que sí está claro, o sea, ya el debate sea recesión o no es más académico. Lo que está claro es que la economía se está desacelerando. Creció 6% el año pasado, se esperaba que creciera 4%, después se esperaba que creciera 3% y ahora se está esperando que crezca 2%. Pero para saber si hay recesión o para poder decir, yo creo que se necesita un desempleo mayor al que ellos están. En el caso de reflejo de esto en República Dominicana mantiene todavía sus expectativas de crecimiento en torno al 5%. Sí, claro. Independientemente de que la economía estadounidense está reajustando a la baja. Correcto, porque ya en el primer semestre creció más de 5%. Entonces, para que crezca 5 en el año, tiene que crecer 3,5, 4. Entonces, la economía lo que está mostrando es su diversificación. En algún momento, si la desaceleración de Estados Unidos se afianza, continúa, claramente se tiene que desacelerar la economía dominicana, pero eso no ha pasado. Y aquí ha pasado en este semestre lo que históricamente ha pasado. Caen algunos sectores, pero entonces vienen otros y empujan. Que es lo que está diciendo David Collado y lo dijo el gobernador. Bueno, el turismo creció 34%. La construcción creció solo 2% en el primer semestre o en el último mes, no recuerdo. Entonces, algunos sectores se van desacelerando, pero otros han compensado. La zona franca, las exportaciones siguen creciendo bien. Pero evidentemente nosotros dependemos mucho por distintas vías de la economía norteamericana. Si se desacelera fuertemente, en algún momento eso se va a sentir. ¿Algún temor de parte de ustedes, los economistas, de estos acontecimientos? Por ejemplo, ahora hay una nueva expectativa, este tema de China y su reacción ante la visita de la Pelosi en Taiwán. ¿Cómo marca esa visita en los escenarios no académicos, en los escenarios de los indicadores económicos en Estados Unidos, los que miden estas cosas? Mira, lo que eso refleja es que va a haber una recomposición de la globalización, eso es lo que se está hablando. En el corto plazo eso no necesariamente tiene efecto. Lo que estamos viendo en la economía americana son las medidas de la Reserva Federal, el aumento de las tasas de interés que impacta los commodities, por ejemplo, el precio del petróleo puede ser que esté bajando por eso, pero claramente el mundo está en un periodo de transición geopolítico, de cómo se va a recomponer. Pero una reacción adversa, vengativa de la China, ¿no crearía un mayor problema? No, nos fuimos todos por ahí. Claramente eso afectaría a los mercados financieros, afectaría los flujos de comercio. Dicen que ellos tienen tantos intereses que ya no serían capaces de hacer eso. Bueno, eso es lo que uno espera, que se imponga la sensatez. O sea, los chinos no actúan pensando en el corto plazo. Ahora ya van camino a ser la economía más grande del mundo. Por esa razón. Las cadenas de suministro dependen de lo que pasa en China.
cuando, por ejemplo, la política de cero COVID ha influenciado en las cadenas de suministro y eso ha impactado la inflación mundial. Y los precios, por ende. Correcto. Entonces, Entonces, estadísticas a veces... Perdón, Giomar. Adelante, don Freddy. Sí, licenciado, la FAO ha publicado el índice de precios de los alimentos hacia la baja en el mes de julio. Sin embargo, aquí en República Dominicana eso no se nota y la gente se queja mucho de los precios de los alimentos. mira, al igual que con los precios del petróleo, lo que se ha visto en las últimas semanas es que los precios a nivel internacional están bajando. Por ejemplo, el trigo ha bajado mucho, los fertilizantes han bajado, y eso sí se va a tener que ver en algunos, o sea, si el precio del trigo baja, el precio del pollo va a tener que bajar aquí, porque el 70% depende de eso, de la producción del pollo. ¿Y la economía dominicana tiene esa elasticidad? Es que el pollo es 80% trigo y maíz, qué sé yo. Aquí esa máxima de que lo que sube Ahora- va... Ahora no se no. nota aquí nunca que baje nada. No, lo que está claro es, con esta reducción que es de 2 o 3 semanas, no sabemos si es una tendencia, ojalá que sí, lo que está claro es que las grandes presiones inflacionarias por ahora se van a parar, o sea, los precios no van a subir. Si la gente espera que todos los precios en la economía van a bajar, eso no va a pasar. Ahora sí hay precios de alimentos, como yo dije, el pollo que puede bajar. Si el petróleo baja 70, 80 dólares, pudieran bajar los combustibles. Pero ya el resto de precios en la economía, eso no va a bajar. Y lo relativo a los tipos de interés. Estados Unidos, se espera que la Fed haga 2 aumentos más en lo que queda del año. Por lo menos. Por lo menos. Para contener la inflación. En República Dominicana hemos visto lo mismo. Ya el Banco Central informó que la inflación de julio cedió relativamente 0.5. Fue una inflación de julio. ¿Qué esperar en la economía dominicana? ¿Más aumentos en los tipos de interés, la tasa de referencia del Banco Central? Sí, falta aumento. Faltan. Claro, porque si Estados Unidos sigue subiendo su tasa, aquí va a haber que ¿Y subir. qué va a implicar eso para la economía en sentido general? Bueno, yo decía que a mí me era un vejigazo. Más, Una línea de claro. crédito. Bueno, es que, como decía Friedman, no existe no hay comida gratis. y no existe el nirvana, o sea, no existe la felicidad completa. Los bancos centrales han tenido que enfrentar el tema de la inflación. Es una inflación que viene de costos, un choque de oferta se llama eso, pero ya la inflación se regó por toda la economía, entonces los bancos centrales tienen que contraer, que es lo que está haciendo el mundo entero. Entonces, está claro que lo que pasa es que la gente se acostumbra a lo bueno rápido. Entonces la gente dijo, no, aquí vamos a vivir con tasa de interés bajita. Pero se olvidan que en el 2019 y hasta el 2019 eran por encima de 10% las tasas y 15%. ¿Qué tanto Entonces, la presión? vamos a volver a esas tasas, claramente. ¿Qué tanta es la presión y hasta dónde un presidente de la República, que es un político, para manejar las cuestiones sociales, debe de resistir a los técnicos que les recomiendan, mira, hay que incrementar precios, hay que dejar que fluya? Hubo un momento en que se dejó de deslizar la tasa del dólar y tuvimos muchísimos problemas. ¿Cómo manejar ante esta situación que es muy volátil, que los precios determinan también lo que ocurre en mercados internacionales? ¿Cómo ser lo más certero posible, políticamente correcto y con la precisión debida para no arriesgar todo lo que tenemos actualmente? Bueno, no hay una respuesta correcta a esa pregunta, una sola respuesta. Un técnico pues ve una parte, el presidente ve toda la película y para eso tiene también asesores de políticos. Y él lo ve todo. Yo creo que lo principal en la ecuación es mantener la paz social. Estabilidad macroeconómica, paz social, vamos a ver qué tanto podemos subsidiar, eso es lo que ha hecho el gobierno, eso fue lo que hizo Leonel en el 2008 con la crisis del petróleo, aumentó el déficit hasta un nivel manejable, no fue irresponsable, el déficit aumentó hasta 4% del PIB, creo que fue. Y ahora, bueno, el gobierno ha tenido recaudación extraordinaria que ha dedicado a los subsidios y proyecta un aumento del déficit de 3 a 3.6%, razonable. Si el presidente entiende que la paz social está en juego, puede aumentar el déficit un poco más y no va a pasar nada, va a aumentar la deuda, pero no va a haber una crisis. O sea,
La forma de amortiguar estos choques que no controla el gobierno es dando subsidios y aumentando el gasto. No hay Pensar en otra forma. incrementar la carga fiscal en este momento no es razonable para usted. Nunca hay un momento óptimo, ni razonable ni no razonable. Que, por cierto, ese va a ser mi artículo del lunes, porque me gusta molestar a veces. O sea, en Colombia hay inflación y se está mandando una reforma tributaria. En Chile hay... La misma que rechazaron antes, prácticamente. Bueno, tiene algunos otros Matices, elementos. pero la base es la misma, es buscar aumentar los ingresos de la renta de las personas. Sí, o sea, en Chile también hay una crisis y se mandó una reforma tributaria. Entonces la decisión es de cuánto quiere gastar el gobierno, cuánto tiene. Y si tú lees los argumentos de la reforma de Colombia que se dieron a conocer antes de ayer, son los mismos que se pueden usar aquí. Hay mucha pobreza, hay mucha desigualdad, no recaudamos lo suficiente. Ellos recaudan mucho más que nosotros. 19, 20. Y nosotros estamos como en 14. Entonces, eso es una decisión política. Yo creo que ya el presidente cerró ese camino en este gobierno, pero eso en el 2024 claramente va a volver el tema de una gran reforma. Y lo que ha hecho el presidente de Colombia es que junto con su discurso ya mandó la reforma al Congreso. Y tal vez la forma de hacerlo. Ahora, bueno, en cada país se va viendo. Al final es una negociación política. Tenía la propuesta hecha porque el primer día de gobierno la sometió al Congreso de una vez. Sí, en la transición lo dijo. Y obviamente una cosa es lo que uno quiere, otra es la realidad. Por ejemplo, hace varias semanas el nominado ministro decía, bueno, necesitamos 4% del PIB de ingreso adicional y mandaron una reforma de 1.8, o sea, bueno, más moderada, pero como quiera importante. A 2 años de gobierno, de gestión del presidente Abinader, ¿qué, digamos, de la parte económica, si se quiere, porque hay que meter la parte eléctrica en lo económico también? ¿Cómo evaluar ese elemento, el sector eléctrico, la gestión del sector eléctrico? Pero evaluamos la economía o el sector eléctrico. No, el sector eléctrico y su peso en la finanza pública, porque es un peso enorme. Es la mitad del déficit. Por eso. No, yo creo que se han perdido 2 años. O sea, ahí claramente no se ha mejorado en la distribuidora. O sea, eso está muy claro en los mismos datos que publica el gobierno. El índice de recuperación de efectivo es ahora 4 o 5 puntos menor que hace 2 años. O sea, ahí obviamente hay una crisis internacional, siempre hay forma de justificar. Yo creo que se prometió demasiado. Es un sector que va mejorando lentamente. Le tomó 15 años de gestión llevar más o menos 2 empresas a un nivel de pérdida razonable. Había otra que se entregó muy mal. Pero por lo menos hasta ahora no hay mejora. El gobierno ha apostado a la licitación que ya adjudicó, eso en el largo plazo ayuda a la generación, pero hay que hacer algo en la distribuidora, o sea, haciendo lo mismo no se va a mejorar rápidamente. Cualquier mejora de aquí para adelante... ¿Dónde ha estado el fallo fundamental desde tu perspectiva? Bueno, yo como te dije, yo creo que se prometió mucho, la historia era que iban mejorando gradualmente. Yo creo que hay muy poca inversión en las distribuidoras y es difícil mejorar sin inversión. El gobierno dijo que sí, o los funcionarios de la distribuidora, pero claramente no ha habido mejoría. En los indicadores, esos son los indicadores que publica el gobierno. Se apostó a reducción del gasto con consejo unificado y cosas de esas que no tienen impacto. Bueno, pero el gasto no se ha reducido. No. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se está en la oposición de que se dice vamos a reducir el gasto al 10% del total y bueno, está más o menos igual. Entonces yo creo que el presidente sí debe prestar atención al sector porque podría ser otro gobierno que el sector eléctrico se lo lleve, que no sería el primero, yo creo que a casi todos. Muchas gracias, Magín. Magín Díaz ha estado con nosotros, con esto termina esta parte del programa. Hoy mismo la Super 7, nos vamos a ver mañana, gracias por su atención. Hoy mismo la Super 7, hoy mismo la Super 7, un espacio diferente.